Es que la gente se piensa que por grabar un podcast la gente te quiere escuchar. Nadie te quiere escuchar. Nosotros decíamos, guau, sí, cuando pase un año. Otra cosa es que creyéramos realmente que lo íbamos a hacer. Los amigos ni nuestros familiares yo creo que confiaban. O sea, yo creo que uno de los improves más que menos nos hemos dado cuenta, pero que seguramente escuchas el primer episodio o el número 10 y escuchas el 50, es que tenemos mucha más soltura hablando. Creo que esa es la clave principal para tener un podcast no de éxito, pero que vaya muy bien. Bienvenidos al episodio más especial y más esperado posiblemente de una década. De la década de... Lo demás esperando. Y lo de la década tampoco, Pues no. pero... No, 0 de 2, chaval, más bien. Más esperado por mí Ah, vale. y por mis familiares, posiblemente. Sí. Especial un año. Un Ya. año del podcast. Especial un año, episodio 51, que dirán, Sí. un año tiene 52 semanas. Sí. Bueno, pero hay un vacío legal. ¿Y cuál es el vacío legal? Un episodio piloto llamado episodio 00, el inicio de todo. Efectivamente. A ver, si se cuenta el 0 como tal, si son Exacto. 52. A ver, sí, no. Bueno, Sí, 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 sí. en general es... Sí. Un año, ¿eh? ¿Quién lo diría? Sí, nuestro hijo ya tiene Nadie. un año. Nadie lo No diría. lo hubiese dicho nadie, Nadie. la verdad. O sea, de los tres. Ni nuestros amigos ni nuestros familiares yo creo que confiaban. O sea, de aquí 0 de 3. Que hubiesen dicho un año de podcast al principio. A ver, Después ya nosotros lo decíamos. Otra cosa es que nos lo creyéramos, en plan... Nosotros decíamos, guau, sí, cuando pase un año. Otra cosa es que creyéramos realmente que lo íbamos a hacer. Y se ha hecho. Sí, Que ha sí. sido la fantasía y todo lo maravilloso que ha podido pasar, pues se ha realizado. Se ha hecho el añito Sí. y aquí se acaba el podcast. Cerramos, chapamos. Dura 10 minutos Yo este había traído episodio. una tarta para soplar, te imaginas. Eso está muy guay, ¿eh? Ah, Falta de vale. preparación. El de 2 años. Un año entero y aún no sabemos preparar los episodios. Es increíble. Graciosink. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Queríamos hacer un podcast también, ver, bueno, a grandes rasgos las estadísticas de que hemos conseguido en este año, pero también, más o menos a grandes rasgos. Ujú. Pero también era un podcast que queríamos enfocarlo para la gente que quiere empezar un proyecto como es un podcast con unos amigos, para ver lo que se les viene encima. Claro, Sí, nosotros somos un podcast clarísimamente un caso de éxito. Por eso Obviamente. pueden Total. tomarnos de referencia. Exactamente. Pero sí, era un poco hilarlo de alguna forma para cómo ha sido nuestra experiencia durante este año y todo el background que, aunque lo hemos ido diciendo en episodios en plan, hemos hecho esto, hemos hecho no sé qué, pues que se note un poco la evolución nuestra junto con la evolución de nuestro podcast. Estaría guay en este momento enseñar el primer episodio. Bueno, el primer episodio no, porque literalmente el primer episodio que hay no Es tiene audio no solo. tiene ni vídeo. Y el segundo creo que es... Pero el segundo podcast que se hizo, en plan el capítulo 1, sí que tenía vídeo. ¿Tiene vídeo? Sí. O sea, no Sí. sé porque recuerdo que El 00 no tuvo. Ah. Pero a partir de ahí todos han tenido vídeo. Y tuvo, o sea, también hay que decir de cosas que no sabíamos de montar técnicamente un podcast. Tema de cámaras, no sabíamos que tenía, por ejemplo, el capítulo 0 no está el vídeo porque solo hay media hora de episodio. Y eso fue porque no sabíamos que las cámaras solo tenían una duración de media hora como límite de grabación. No, pero creo que el problema que hubo aparte de ese problema que hubo en el primero, fue que una de las cámaras, creo que tu cámara no grabó. O sea, grabó creo los primeros... O grabó solo 8 minutos, o una cosa así, en plan, grabó solo un clip. Fue algo muy raro, porque solo teníamos mi cámara. Mi cámara y media hora, no teníamos todo. O sea, lo que me refiero es que hemos aprendido mucho técnicamente de cómo poner las cámaras, cómo poner mínimamente los focos, cómo hemos hecho el improve de audio y cómo grabar audio medianamente bien. Y no solo eso, sino el hilar las conversaciones para meter un corte, para parar las cámaras y volver a poner, que se intente notar lo mínimo posible. Yo creo que la gente ya ni lo nota en los cortes. No, yo creo que o sea, no, ¿eh? hay episodios que cortamos bastante, porque ya no porque hagamos nosotros el corte, sino porque por edición tenemos que hacer algún corte, y creo que los hacemos tan bien que ni se notan. Hombre, después de un año estaría bien que, Hombre, que lo manejáramos un poco. Sí, sí. Mucha prueba y error. Pues sí. ¿Por dónde queréis empezar explicando? A lo mejor podríamos empezar con tema de organización. O, bueno, en el primer episodio, que no sé cuánta gente de la que se escuche esto se lo habrá visto. Pausa. Tenéis que veros todos los episodios Para Hasta entender llegar aquí. este... hasta llegar aquí. En el primer episodio me lo escuché no hace mucho. Sí. Sí, me lo escuché. ¿Fuiste capaz de escuchar Fui capaz de escucharlo. No te sacaron los oídos. Un poco. Y se nos notaba súper timidones, Ya, ¿eh? ese es- Súper shy. O sea, yo creo que uno de los improves más que menos nos hemos dado cuenta, pero que seguramente escuchas el primer episodio o el número 10 y escuchas el 50, es que tenemos mucha más soltura hablando.
Sí, desde luego. Y también te digo que es que al principio el setup no era tan como esto. O sea, me refiero, No. era un poco más incómodo por el simple hecho de que teníamos unas sillas. ¿Las mismas? Bueno, sí, las sillas. Las mismas. Posiblemente- Es lo único que se ha mantenido. Lo único Sí. que se ha mantenido ha sido el local, Sí. las sillas, nosotros Y las pero- cámaras. Y las cámaras que casi ni las contaría porque por el tema de iluminación parecía que fuesen otras. También. Porque- Y, bueno, los objetivos ya no son los mismos, por ejemplo. No ha habido improves. O sea que nos mantenemos con nosotros las sillas y el local. Acabas de dar un... ¿Qué? O sea, no sé si se ha mencionado nunca que este podcast se ha grabado en un local. Sí. Creo que no se ha mencionado absolutamente nunca. ¿Cómo no vas ¿Nunca? a mencionar? ¿No? Si le llamamos el local. Buah, pues no tengo ningún recuerdo de que... Pues sea- literalmente le llamamos el local. Ahora es un highlight de momentos de que le hemos llamado el local. Bueno, y también decir, las veces que hemos desvelado el sitio o cerca del sitio, que después de que lo diga alguien, nos lo hemos quedado mirando y riendo. Sí, Sí. Y esto que no ha salido en el podcast. Y los Claro. momentos que hemos tenido que censurarlo también. También Sí. es Y he verdad. de decir que posiblemente sea el top personas que han dicho dónde vivimos, porque Sí, se te escapaba bastante. Sí. Ahora ya no tanto, alguna al vez. principio. Porque no hablamos tanto de Y cenas ojo, cercanas. hemos mejorado bastante, aunque no lo parezca, la oratoria también. La manera de cómo hablamos, aunque sigamos, aunque sigamos diciendo cosas que no tienen muchas veces, la RAE nos pegaría una hostia. Contra más hablamos. No, pero Peores. me refiero a conectores basura, como pueden ser, o sea, o muletillas como tal. Sí. Hemos mejorado bastante. Yo el primero, con lo del tema de. Es que no me acuerdo qué era, lo que decía tanto. Ah, lo has dicho antes. Estamos esperando y lo has dicho. Pero no, ahora no me va a salir mientras hacemos el podcast. Mientras estemos haciendo el podcast. Seguro que me sale alguna vez, pero antes era cada vez que hablaba lo decía. Cada vez que hablaba lo decía. ¿Qué era? Y ahora ya no. Sí que hay episodios que yo personalmente cuando los escucho y me fijo en mí, pues sí que digo, igual, alguna semana que por el motivo que fuese, repito una muletilla varias veces y entonces sí que se nota que en ese episodio utilizo esa muletilla. Pero al episodio siguiente no está ya. Entonces Ya. son como cosas circunstanciales de que, obviamente, pues cada uno habla de una forma y va evolucionando la forma en la que hablas. Exacto. Pero sí que es verdad que hemos tenido una base más sólida de oratoria, como bien has dicho. Teníamos que traer al hombre del bigote. ¿Sabéis quién es? ¿Quién es el hombre del El bigote? que siempre va en traje y en bigote y hace Ah, oratoria. vale, sí. Bien. A ver, que nos haga un speech. Escúchame, o sea, ese hombre hace cursos para mejorar tu oratoria. Ah, sí, sí. pero además, sería es increíble actualidad. traerlo aquí y que nos pusiera caldo de todas las cosas Uf. malas que decimos. Nos cagamos encima, yo creo. Y yo creo que no decimos nada bien. No, seguramente. Obviamente decimos muchos errores. Se me tiró beef hace poco. Pero gracias a ese beef hemos conseguido un clip viral en TikTok. Sí, hacía tiempo que no se conseguía Medio millón, ¿eh? medio millón. Bueno, medio millón, sí, pero los últimos. O sea, creo recordar que lo dijiste en un podcast. Lo miré a la semana porque me tocaba subir a mí o cualquier cosa. Y estaba viendo, no sé, 30, 15, 20, 40k. Y dije, bueno, tampoco. O sea, no hay ninguno de 1 millón, pero que tampoco hay ninguno que sean 200. ¿Sabes? Ya. Entonces está bastante bien. Bueno, hay bastantes con 200, la verdad. O sea, sí, de todos los que subimos sí, pero que me refiero que creo que hemos pasado peores épocas de que a lo mejor ha habido 3 semanas donde no ha habido ningún viral. Mira, eso es una cosa que podemos comentar también. Es decir, que vas a hacer un podcast, al principio te vas a creer súper guay porque va a crear un hype de la hostia. Vas a subir los 5 primeros episodios, lo va a ver la gente por el factor curiosidad Sí. y luego va a haber un momento de estancamiento. Y creo, y ojalá no me equivoque, que estamos saliendo un poco del estancamiento. Sí. O sea, últimamente los vídeos están funcionando bastante Sí, mejor. la verdad es que sí, porque hasta hace poco creo que teníamos, por ejemplo, el de los seres mitológicos, Sí. que tenían 400, pero después de ese, a lo mejor el más viral era el primer episodio que subimos, por justamente lo que ha dicho Tony, de que la gente se metió en ese episodio porque Claro. era novedad, eran Sí, el 3 personas que mínimamente conocías y que habían hecho un podcast. El 98% de esas views son gente que conocemos. Exacto. Ahora, Mm, gracias a Dios, Casi nadie nos casi conoce. nadie que nos conoce nos ve. Tal cual. Porque los que nos ven es porque nos han conocido, porque han llegado de alguna forma a nuestro canal y eso está bien. Sí, está Sí, muy sí. bien. No Ahorita- sé hasta qué nivel de seguidores fieles tenemos, porque igual hay porque claro, igual tenemos, yo qué sé, 30, 40 views en un episodio, pero es que igual hay alguien que siempre se los ve y no sabemos quién es. Puede ser. que- si eres tú, que lo coméntalo. diga, que lo Sí, diga. estaría guay. Comenta el símbolo de un candado. Un canal. Por nuestro amor. De fidelidad. Entonces, no sé cómo queréis empezarlo, aunque ya hemos empezado este capítulo. Yo quería comentar el principio de lo que fue el podcast, cómo surgió, porque esto sí que se explicó en el primer episodio, pero claro, ese episodio
hace un año. Sí. Entonces podíamos volver a decir el por qué hicimos un podcast. No sé si os acordáis ya. Sí, yo, güey, me acuerdo un montón, pero refrescanos la idea. Pero dilo tú. O sea, más No o me menos acuerdo. sí. No me acuerdo. O sea, también te digo, hace un año y es como que me parece poco tiempo. Pensaba que había. En sensación de tiempo pensaba que había pasado más. Pero. Ah, yo menos. ¿Sí? Menos de un año. 100%. O sea, yo lo pienso y digo, hostia, ¿ya ha pasado un año? Es que también nuestras vidas han cambiado mucho desde que empezamos el podcast hasta ahora. Pues sí. Sí. Ha habido mucho Eso cambio. desde luego. Sí. Pero Empieza. empieza el porque origen nadie de lo los sabe. homies. El origen de los homies. No sé si este es bien el origen consensuado entre los tres, pero mi origen al menos Ujú. es que yo quería hacer un podcast. Se Sí. planteó Claro, que se yo me grabó. iba a hacer y se grabó un primer episodio. Yo estoy. Sí, Yo sí. no. Se grabó un episodio de un podcast que iba a ser yo, el dueño del Tenemos- podcast al 100%. Tenía nombre. Sí tenía. El cubículo. El cubículo. ¿Sabéis por qué? Porque lo grabamos en un cubículo. Pero he de decir que el nombre Real G original me gusta más. Lágrimas de ingeniero. Sí, no sé, tiene gancho. Sí. Mm. Puede ser. Algún día se retomará ese proyecto. Y sí, yo Pónimo. quería hacer un podcast. Hice esa grabación contigo. Después yo hice una grabación en casa de otro, yo solo, que eran 20 minutos de explicando cómo de difícil es hacer un podcast sin haberlo hecho nunca. Sí, a lo mejor O sea, estaba un poco mal planteado ese vídeo. no era es qué difícil es comenzar un podcast. Ah, vale, ok. Porque El no hecho sabía de- por dónde pillarlo. Y sinceramente, después de haber hecho un año con vosotros este podcast, sigo sin saber por dónde pillar el podcast. Es que O yo sea, creo que hasta que no empieces el proyecto no sabrás. No. Yo creo que la cosa está en que nosotros no tenemos una estrategia clara de decir, vale, nos vamos a enfocar en esto. Entonces, es difícil tener una idea clara de por dónde coger, porque una semana estamos hablando de X y otra semana estamos hablando de Y. Entonces, en cuanto a eso, es una cosa que tendríamos que mejorar, hacer charla estratégica y hacer campo de batalla. Sí, o sea, llevamos un año, pero aún nos quedan 1.000 millones de cosas por hacer de improve. Un banner. Sí, por ejemplo, Por ejemplo, llevamos- el banner Ejemplos. lleva 52 semanas hecho, ¿eh? Lo cambié yo. ¿No? Sí, lo cambié yo ¿Ah, sí? y escribí exactamente lo mismo, pero con mejor resolución. Ya está, pero puse exactamente lo mismo con los mismos colores, con todo igual. Pedazo de mierda de Pero sí, banner. sí, tenemos todos que los hacerlo, domingos a pero- las 8:30. Sí. ¿Y es ahí? ¿Es así? Sí, sí, Así ha sido. No hemos fallado ningún día. domingo. No. Tendríamos que hacer un branding para. Sí, estaría bien. Bueno, Sí. pero ¿de dónde viene? ¿De dónde vienes? Sigamos No, con la entonces historia. yo quería hacer el podcast y bueno, vosotros siempre habéis sido gente creativa, gente con aspiraciones audiovisuales, Ujú. que hacíais vuestros pinitos con los vídeos. Y al final acabamos hablando y dijimos, ¿y si hacemos un podcast los tres? Vale, pues sí, lo recordaba exactamente igual. En plan, Sí, yo tampoco- había recordado, quitando el background del Joel de que había hecho un podcast, mi recuerdo era un día tomándonos algo de decir, oye, ¿y si quedamos y hacemos un podcast? Ese fue mi recuerdo. Es como lo típico de meme, ¿eh? Sí. De- Y el origen también es porque el señor que tengo aquí a mi izquierda tenía que hacer el TFG de. Bueno, no, pero eso eso no fue a fue el origen. posterior. No origen, pero también el proyecto se mantuvo un poco al principio porque tú tenías que hacer un TFG de. Es cierto que el Tony, cuando comenzamos el proyecto, antes de empezarlo, porque desde que subimos el primer capítulo, el 0, o sea, desde que lo empezamos el proyecto hasta que subimos el primer capítulo, pasó un mes. Sí. Estuvimos un mes dándole vueltas y mirando cómo hacer las cosas. Durante ese mes recuerdo que el Tony dijo, si lo hacemos, compromiso, porque si voy a tener el trabajo de la Exacto, universidad involucrado de por medio, que a los 3 meses o 4 meses Exacto. no tenga que cambiar de proyecto. Es verdad, es cierto. O sea, Yahweh tiene su background. Mi background era que mi idea de proyecto para la universidad era hacer durante un año, ponerme full creación de contenido y ver qué resultados podía obtener con eso. Pero dije, no lo voy a hacer porque no voy a ser constante. Es decir, no quiero estar 3 meses seguidos creando. O sea, mi opción era una cuenta de Instagram empezada de cero, ¿cómo puede mejorar? En un año creando contenido seguido con una estrategia, etc, etc. Y dije, no lo voy a seguir porque no voy a ser tan constante. Y cuando planteamos lo del podcast fue como, tengo el hecho de tener que seguir porque llevo 2 cargas, es decir, no estoy yo solo y si lo dejo no va a ser yo solo, sino que voy a tener a alguien que me va a decir, oye, que en 2 días grabamos, empieza a preparártelo o quedamos a tal hora. Y fue como, si lo hacemos, en plan, si empiezo a hacer el TFG sobre eso, sí o sí, Se acaba se de tiene que eso. hacer como si se acaba el día siguiente del TFG. Pero hasta ese momento. He de decir que el TFG lo hice en 2 semanas. Ya me acuerdo tu muletilla. Cabe decir. Ah, pero yo no lo digo, de hecho, es decir. Ya, pero es que diciendo eso me Sí, sí, acaba sí. de conectar. Digo, cabe decir. Es true, y es que true. cuando lo decía, digo, cabe decir. ¿Sabes?
Pues sí, sí. Y pues yo tengo el recuerdo de un camping. No sé por qué, ¿eh? A lo mejor no. Es que yo creo que a lo mejor es un tema que hemos comentado 1000 veces hasta Sí. que O se sea, no acabó sé, haciendo. cuando fuimos de camping hace un año, Más. ¿A dónde? dos, al ¿Al camp- Pedraforca o al otro lado? al otro. Uf, pues más. Más, sí, mucho sí. más. 3 Vale, años. nada. A lo mejor es que a veces mezclo. De hecho, no había COVID. No. Os salíamos no, de él. sí, ya había Salíamos pasado. de ¿Ah, ya él. había pasado? Ya había pasado. Sí. Pues Por no sé. 3 años. A lo mejor se comentó algo ahí, pero ya está. Buah, ni idea. Pues eso. Y empezamos ahí. Y también es lo que ha dicho Noni. El hecho de que empezar un proyecto tú, a lo mejor no vas a tener tanta constancia que si hay 2 personas más involucradas. O una más. O sea, eso es. En realidad es en todos los ámbitos de tu vida. Es la de ir al gym con alguien por las mañanas. tal cual. Hostia, voy a ir al gym porque el otro ya se ha despertado. O sea, si se apunta alguien al gimnasio, si vas solo, le puede salir bien. Es decir, tú puedes tener mucha fuerza mental. Pero es posible que algún día digas, buah, no me apetece, y ese día que va a es. ser tu perdición. Porque en el momento en el que dices, hoy no lo hago, adiós el hábito. Sí. El hábito de los. Bueno, se supone que coges un hábito con 21 días seguidos haciéndolo. Y solo se tarda un día en romperlo. Pensamiento Pues sí. productivo. 21 días en pillar el hábito. Se supone que son 21 días seguidos. Sí. Nosotros no hemos hecho 21 días grabando podcast. No, pero 21 Empezamos seguidos, sí. un reto, ni lo Ojeda. Pero- 21 días haciendo podcast. Me muero. Aquí mismo. Pero sí que es verdad, o al menos desde mi parte, y bueno, ya lo he comentado con vosotros, y también os pasaba, la sensación de cuando hemos grabado 2 episodios seguidos, porque, pues yo qué sé, te fuiste a Sri Lanka o Ujú. lo que fuese, volver a grabar y decir, hostia, es que tengo ganas de grabar. O sea, Exacto. el decir, uf, qué pereza, voy a grabar. No, justo al contrario. O sea, yo creo que no ha habido ningún día que recuerde decir, uf, qué pereza, toca grabar. O sea, a mí me ha dado pereza decir, uff, qué pereza tengo que prepararme el podcast. Eso 100%. Eso puede ser, pero porque ya va un trabajo detrás. Sí, porque es que esto también lo hemos interiorizado. Bueno, nos hemos dejado un poco de ver tanto, un poco fuera de lo que es el podcast. Nuestro nivel de vida ha bajado un poco, porque tenemos que hacer más cosas aparte de esto. Pero esto también es como charla de amigos de una vez a la semana. Sí, ¿Sabes? Tenemos las dos cosas. Tenemos el proyecto del podcast y tenemos también la charla que, pues, una hora aquí o antes del episodio, después nos quedamos hablando de nuestras cosas. esto es en el episodio de los amigos. Ujú. Lo hablamos un poco y es como la manera de encontrar una excusa. O sea, cuanto más mayor te haces, más ocupado estás y menos tiempo sueles dedicarle a familiares, amigos, etc, etc, etc. Porque empiezas a tener más responsabilidades. Pero sí que es cierto que el encontrar una excusa así para poder darle tiempo a estar con tus amigos, pues también va bien. Sí, sí, completamente. Sí que es verdad que yo he llegado a decir de cuando quedamos nosotros fuera para Sí. tomar un café, de intentar no hablar del podcast. Cada vez hablamos menos, si te das cuenta. Sí, Sí, porque- porque cada vez quedamos ¿sabes? Son cosas que pasan. Estadística. Pasan qué cosas. Pero sí que también es bueno, sí que es, como has dicho, una herramienta para nosotros, pues como seguir hablando y seguir quedando, Hmm. pero al mismo tiempo, cuando estamos fuera hay que intentar Externalizarlo, sí, sí, externalizarlo. decir, hasta aquí. Que lo hacemos, como dices, cada vez hablamos menos del Sí. podcast, aunque sí que es verdad Pero es que normal que se saque siempre algo. se saca algo. Aunque sea una puntillita A mí, de... algo que me digo, ahora no me pasa tanto, pero hubo un momento en el podcast que entre uni, estábamos en curso escolar, solo quedábamos para el podcast, hubo una época. Y a mí me daba miedo una cosa que dijo Willy, que es, tengo la sensación de que todas las conversaciones que tenemos Están las tenemos grabadas. sí. Y literalmente era así. Es Sí, cierto. Es que. ¿Cuántas horas habrá de episodio? 52 horas de nuestras conversaciones. Pues Sí. más o menos, sí. Es que es una locura, ¿sabes? O sea, ahora Y- ya no tanto. Y a lo mejor hubo un mes o dos donde están todas grabadas. Y más. Yo creo que hubo, ¿sabes eso? Entre que se juntaron a lo mejor, por poner algo, que solo quedamos en el podcast porque estábamos de finales a lo mejor, o tú tenías finales en una época, tú en otra y yo en otra, se encadenaban 3 meses, Ujú. solo quedábamos para eso. Solo quedábamos para grabar el podcast. Y eso significaba que las pocas conversaciones que las teníamos era encender la cámara y ponernos a hablar. Porque encima en esa época tampoco preparábamos los episodios como tal. Era, No. ¿cómo te ha ido la semana? Sí, era conversación como tal. Sí. Era una forma de mantener Sí. el keeping contact. Keep in contact, literal. También decir que una clave para hacer un podcast que no que sea exitoso, sino que dure con amigos, uno es que tengas la rutina de hacerlo, que tengas la disciplina, La por así constancia. decir, la constancia, y otra cosa es la organización, que es Sí. otra clave más para hacerlo, porque nosotros han sido 52 episodios que han sido todos los domingos a las 8:30, y no solo eso, han sido
mínimo 7 clips semanales que han salido en Shorts, en Reels y en Instagram que han salido todas las semanas. Ujú. Es decir, llevamos un año subiendo un vídeo casi por día. día. A lo mejor algún día pues se nos pasa y no se ha subido ningún vídeo, pero otro día pues se suben 2 en conversación de lo otro. Que tienes que buscar también un grupo de compañeros o con quien quieras hablar que, primero de todo, tengas una buena química con ellos y que te puedes estar hablando 3 horas, por ejemplo, y que sepas que van a estar mínimamente organizados para saber que, por ejemplo, si me invento, no sé si a ti te toca subir clips la semana que viene, pero que ya sepas que esa persona sí o sí van a subir los 7 clips. Y también saber que decir que si no ha subido uno un día, que no pasa nada. Sí, pasa. Multa de... Multa. Ponemos una multa para mucha. arriba ahora. No, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo he visto muchos podcasts en los cuales a lo mejor una persona es la que graba y se encarga de editarlo. Y a lo mejor otra persona simplemente va y habla. Está bien, en plan, si entre Si dos está hablado. personas llegáis al consenso de que eso está bien porque a lo mejor esa persona tiene más tiempo o la otra persona no sabe editar ni quiere ponerse, está bien. Por la parte buena que tenemos nosotros es que los 3 hemos puesto de nuestra parte para, si no sabíamos, aprender y lo que sabíamos, pues ir mejorándolo. Eso es. Sí que es verdad que también hemos tenido mucha constancia, como hemos dicho, todos los domingos a las 8:30, lo que siempre, y esto en todos los ámbitos, siempre se puede seguir mejorando. Sí, Y nos sí, queda- Y de hecho, vamos. tengo una charla pendiente con vosotros. Tengo un PowerPoint que enseñaros. Let's go. Sí. Importante, tener una persona que te prepare PowerPoint para las reuniones. Sí, en los últimos episodios de el que ha sido Aliens fue y Comenzó por One Piece. One Piece, Aliens y las mafias. Hemos hecho un PowerPoint. Bueno, el máster ha hecho un PowerPoint, tiene un PowerPoint de base. Y vamos poniendo, a lo mejor, no información como tal escrita, sino puntos de los que vamos a hablar para saber mínimamente cómo hilarlo. Sí, nosotros teníamos una premisa y teníamos y tenemos, porque aún la seguimos medio conservando, y es que no queríamos decir muchas cosas sobre lo que nos preparábamos nosotros para mantener un cierto nivel De de espontaneidad, Sí, de reacción. eso es, de no sobreactuar. Anda, ¿qué me dices? No lo sabía. Y sí que lo sabías. Entonces, siempre hemos intentado eso, pues medio ocultar, que después pasaba lo que pasaba y era que 2 personas se preparaban lo mismo. Literal. Sí. Pero sí que es verdad que haciendo el diagrama de flujo, como yo le llamo, Que son una línea Es con una puntos, línea con ¿vale? puntitos. Chicos. sí que es verdad que haciendo los PowerPoints estos, mantenemos una estructura de los temas que tratamos, Sabemos de que por dónde vais a tirar de que uno se u va a otro. tirar y entonces se puede hilar muchísimo más fácil Sí. y favoreces un montón el dinamismo no del solo, episodio. no solo eso, sino porque a lo mejor yo un día digo, hostia, no me ha dado tiempo a prepararme el podcast de hoy. Me meto en el Power y a lo mejor ya viendo lo que vais a hablar vosotros, se me ocurre algo. Que no es lo mismo como decir un tema de vamos a hablar de el Imperio Romano, exacto, y decir, buah, no tengo ni idea, hay tantas cosas que no sé. Pero si digo, vale, pues no voy a hablar de esto, de la historia, de cómo se originó, porque ya lo va a hablar uno. No voy a hablar de esto, pero a lo mejor lo puedo hilar con una curiosidad por aquí. Y eso va muy bien. Y también el hecho de que si uno de los 3 por algún momento se queda en blanco o 2 personas, la siguiente ya sabe por dónde hilar para sacar la conversación. Sí, pero Adelante. somos tan buenos que eso no nos pasa. ¿Sabes? No ha pasado mucho, la verdad. Pero es eso que si ya sabes el siguiente punto o mínimamente la estructura, pues ya puedes ir hilando como sea para llegar hasta ahí. También ya no solo ayudar a prolongar un tema, sino saber dónde cortarlo. También. Porque es bastante importante, porque si alguno de los 3 se da cuenta de que, hostia, se está extendiendo demasiado este tema, igual habría que hacer un corte, y no lo quieres hacer en pospo, pues lo intentas encaminar de alguna forma, que igual es tan fácil como cambiar de tema. También. De alguna forma, ¿no? Pero... Y si te callas ya, Y si cierras la boca, ¿qué te Se parece? ve en la cámara del Joey se ve como alguien le mete una colleja. No, pero sí, que eso todas son herramientas que hemos ido desarrollando y son muy útiles fuera de aquí, en verdad, también. Sí. Porque Sí. los 3, en cierta forma, tenemos o vamos a tener unos trabajos que conllevan mucha relación con clientes, de Sí. cara al público. Y, joder, son habilidades comunicativas que, vale, no es un curso como el que te daba el señor ese, pero sí que de prueba-error vas aprendiendo. Sí, sí, yo creo que he mejorado muchísimo la manera de hablar. Si vamos a los primeros episodios, me trababa un montón hablando. Sí, a mí, yo lo que he visto que me mejorado más es el hecho de hacer una presentación en clase, imaginármelo como si estuviera en un podcast. ¿Sí? Te lo juro. Y voy allí andando como si fuera mi casa y voy explicando, voy hablando. Porque como estoy tan acostumbrado ya. O sea, estoy ya. Porque yo tengo el background de que cuando estaba haciendo vídeos para YouTube, después lo conecté con esto. Entonces yo ya no tenía ese miedo de ponerme tan nervioso delante de una cámara.
Pero después de 52 episodios ya, es como que sale ya Sí. todo fluidísimo. Yo creo que también, o sea, ya no solo delante de cámara, que también es un miedo el hecho de ponerte delante de una cámara, es una cosa que a muchísima gente, yo soy el primero que cuando me ponía a grabar al principio es súper incómodo, está súper forzado y ahora me pongo y es muchísimo más fácil. Pero aparte en la vida real, si lo traspasas, como has dicho, que también sirve, no es un curso, pero te sirve, yo creo, por ejemplo, a la hora de hablar con clientes, también lo tenemos muchísimo más fluido. No es tan... No te pones tan nervioso. Segundo, el vocabulario ya, la fluidez para hablar, la tienes. Y ya te buscarás la manera, si no te han dicho lo que quieres, de encontrar otra. Pero no es el simple hecho de que te quedes pillado. Porque muchas veces aquí, a mí, por ejemplo, estoy hablando y me cortas tú. Ya estás acostumbrado a que te corten. No es como... No estás acostumbrado a que te corten nunca, te cortan una vez y... Otra cosa que hemos mejorado. Antes nos cortábamos un montón y era un caos para editar el tema del audio. Y ahora, más o menos, sí que hay ciertos momentos en que pues, nos sobreponemos porque decimos alguna cosa, pero lo tenemos bastante pautado instintivamente de cuándo hablar cada uno. Sí, y el escucharnos, que también es importante, porque antes a mí me fastidiaba un montón estar editando el podcast y a lo mejor tú dices un comentario y otra persona soltaba un comentario, pero que no... Súper random. Sí, en plan, a lo mejor estábamos hablando de Afrodita y se escuchaba, pues el río Nilo y ya está, solo eso. Entonces era como, ¿por qué? Estaría guapo hacer un podcast, en plan, los tres empezando a hablar a la vez. O sea, es que solo hubiera ruido. Tema también de upgrade de lo que es el equipo. Ojo, cuidado. O si vieron una foto de cómo estaba esto antes. ¿Alguien tiene una foto? Bueno, se puede sacar un clip del primer Bueno, episodio. es no, fácil. digo de- Desmonta todo. Ahí va a decir una foto, en plan, para que la gente viera lo que nosotros vemos. Seguro que hay alguna. O tú o yo, seguro que Bueno, hay la alguna. O tú. foto que salimos nosotros tres en... Ya, ves analógico. No sé. O sea, yo quería ver una foto con los focos antiguos. puestos. Ah, Pero seguro que buah, ya hay. ni me acuerdo de esos focos. Seguro que hay alguna. Sí. Pero pues, sí, hay que decir que ahora te sientas aquí y entre comillas te puedes un poco mimetizar con el hecho de Sí. estoy grabando. Te sientes más en un estudio. Estás en un ambiente Sí. ya propicio a. Antes era literalmente una reunión de alcohólicos anónimos. me acuerdo que... Claro, antes no teníamos ni mesa. Que mucha gente se pensaba que teníamos mesa. Eso es lo que iba a decir. Y yo un día lo reescalé mal el vídeo y se nos veía demasiado el cuerpo. Se en veía las la silla. sillas. Sí. Y alguien comentó, hostia, yo pensaba que teníais mesa. Y estábamos nosotros Sí. en una reunión de alcohólicos anónimos. En redonda. Es que En- esto es en sí, redonda. Nos faltan 3 personas Bueno, más, pero... déjate decir que la posición de las sillas no ha cambiado. No. No. Pero porque ya hemos pillado el plano medianamente para que esté bien todo. Sí, pero me refiero que a lo mejor al haber metido la mesa podemos haber... O sea, no porque el espacio no nos lo permite. Se miró, pero nos permitía Sí. el espacio. Pero me el- refiero que a lo mejor al haber hecho un upgrade podríamos haber cambiado, por ejemplo, eso. Pero que no. Que si ahora mismo cogieras y teníamos exactamente muy parecidos los planos. Entonces, si ahora cogieras un episodio, el primero y el último, se vería literalmente la diferencia de tu cámara y de la nuestra. De la mía igual no se vería tan bien, de las vuestras sí. La mía no, porque se varió muchísimo el ángulo. Mi cámara siempre se ha ido variando mucho el ángulo. También es verdad que como vosotros sois dos, es más fácil encuadraros. O sea, es más abierto el plano y el tuyo es mucho O más sea, pero cerrado. me refiero, uno va aquí y uno va aquí, ya está. Sabéis que tiene que caber las dos personas sí. y entonces siempre está muy cuadrado. Hmm. Como yo eras yo solo, el ángulo con el que no me grababais, no sé qué, la distancia, la luz, que la luz sobre todo hace muchísimo. Demasiado. Es una locura. Parecía que tuviese cirrosis, creo que... Y el hecho estaba pensando yo en dos upgrades que podríamos hacer, pero después os lo comento. El hecho el ruido de fuera. A ver, eso no se ha... Pero no ha desaparecido, se pero se ha disimula. podido mitigar. El hecho de tener micros como estos, que son más caros que los que teníamos de corbata de boya. Hombre, de eso desde definitivamente. luego. Sí. Cuando pasaba un coche, madre mía, ya temblaba el ordenador entero. O sea, Recuerdo- seguramente, de hecho, esto se estará escuchando, Sí. Pero no es tanto. porque son cosas inevitables. Estamos a pie de calle. Sí. Y recuerdo, a otra pista, y recuerdo que uno de los primeros clips que se nos hizo viral fue uno que editaste tú, que pasaba un coche o una moto y pusiste un Ferrari pasando, entre paréntesis. Te lo prometo, uno de los primeros verdad, clips. me suena, que en amarillo funcionó- feo. Sí, que funcionó mínimamente, fue uno así. Sí. Es que la calidad del equipo hace... Igualmente, lo que recomendaría es, empieza con micros de corbata y ya cuando veas que el podcast va en serio, porque al principio todo el mundo dice, voy en serio 3 años seguidos. Pero cuando ya veas que llevas 4 meses haciendo el podcast seguido y que no te pones excusa para no hacerlo y sigues subiendo clips, en ese momento ya cómprate el equipo bien. Y O sea, de- cómprate el micro. Sí, y ya no solo eso, sino que nosotros, si no estuviésemos en el sitio que estamos, que hay tanto ruido, el problema es que se nos escuchaba como una lata, porque teníamos que intentar difuminar el sonido de... Había muchos efectos Sí, sonoros. y encima
que si pasaba un camión, que si no sé qué, que si no sé cuánto, se escuchaba como una lata porque teníamos que intentar disimularlo. Pero si estás en un sitio que está en tu casa mínimamente con silencio, hay micros de corbata que se escuchan muy bien. Sí, extremadamente bien. Es una locura, ¿eh? Entonces, es eso mismo. En plan, para empezar no necesitas gastarte 100.000 euros. No. ¿Cuántos Que si los tienes. No, y que también Sí, te sí. digo que hay micros muy buenos por a lo mejor 70 o 60 euros, ¿eh? Y que son directamente USB y a lo mejor no son como estos, pero ya son de condensación cerrada. O sea, que son más cerca y tiene mejor calidad que un micro de corbata. Y Sí, tampoco sí. es una inversión que digas. O sea, para hay gente que sí, seguro, pero que tampoco para. Es una inversión que digas, buah, me tengo que dejar 2.000 euros en esto. No, y que puedes empezar con. Incluso el micro del iPhone se escucha súper bien. Sí. Hay mucha gente. Yo conozco mucha gente. La Berta Roca, ¿sabéis quién es? Sí. Y tiene un podcast que lo graba con el micro del iPhone. Y por ejemplo, no sé cómo se llama. No sé qué amarillo o algo así. El podcast de los amigos de Lillo Juan. ¿Cómo se llama? La Plaza Amarilla, ¿no? La Plaza Ah. Amarilla o algo así. Dos de los planos que tienen son grabados con un iPhone. Y ya No. está. Y es que no necesitas más. Ya, El funciona. iPhone 15 es una. Bueno, a ver, te digo, el iPhone 15, no hace falta que te compres el Bueno, iPhone 15. cuesta 1.500 euros, ¿sabes? Pero Vale, que el no es iPhone algo 15, por barato. ejemplo, tiene un modo que es slog, que eso ya es de cámara top. O sea, Mm. por ejemplo, mi cámara tiene slog. Pero tiene un slog básico. Tiene un slog, el slog del iPhone creo que es mejor que el de mi cámara. Es una locura. Pero no tiene lentes. Ops. También otro punto a destacar es el tema de cómo enfocar todo el tema del contenido y las miniaturas y los títulos. Cosa que tenemos que mejorar aún. Sí, pero shout out a que hemos mejorado mucho las miniaturas. Sí. Las últimas miniaturas están muy bien. Es que no había miniaturas antes. Éramos nosotros tres. No, O sea, pero sí, me refiero. ¿O te refieres desde que hicimos el cambio? El último mes, del último mes a ahora, hemos mejorado muchísimo las miniaturas. Pero muchísimo. Y por eso creo que también están funcionando mejor. Sí. A ver, es que la gente se piensa que por grabar un podcast la gente te quiere escuchar. No. La gente. De normal, la respuesta es que no te quieren escuchar. Nadie te quiere escuchar. Y menos una hora efectivamente. seguida. Sí. Te tienes que hacer que te quieran escuchar. Exacto. Frase larga y complicada. O sea, que lo máximo que recomendamos y lo que hemos visto muchísima mejora más ahora es todo el tema. Primero de la miniatura, después del título, Y los clips, al principio. la intro del el tráiler. vídeo y después que dinamices el vídeo. O sea, que el vídeo que no haya silencio y de ahora habla tú. Ujú. Que esté todo hilado. ¿Sabes? Sí. Creo que esa es la clave principal para tener un Sí. podcast no de éxito, pero que vaya muy bien. Y que obviamente lo podíamos mejorar. Es decir, Mm. dentro del podcast, nosotros ahora mismo, si algún día tenemos más tiempo, sí intentamos meter alguna referencia dentro del vídeo, pero principalmente son cortes. Es decir, intentamos que cambios de cámara cada vez que habla uno y si hay silencio lo intentamos disimular. Pero ya está, no hay nada más. Pero obviamente esto es una cosa que podríamos mejorar muchísimo más Sí. y estoy seguro que el tiempo de retención mejoraría muchísimo más, porque sería muchísimo más dinámico el vídeo. Pero sí que es cierto que si hay alguna persona que quiere empezar ahora mismo un podcast, en lo que se tiene que centrar es portadas y títulos llamativos. Porque a fin de cuentas, es lo que ha dicho Willy, no te quieren escuchar una hora, pero a lo mejor haces un podcast sobre un tema que sí que quieren escuchar. Y lo que tienes que hacer es generar muchos podcasts sobre temas que quieran escuchar para que te cojan cariño y entonces empiecen a desarrollar el hecho de que te quieran escuchar a ti, hables de lo que hables. Y ya por mera estadística, si haces un vídeo que te recomienda YouTube, por el clickbait en el buen sentido que Sí. puede generar, Hmm. Que esté el que esté- contenido. claro, si introduces en tu canal mucha gente que no te conoce, pues a alguien le gustará. Sí. A alguien. Igual te ven 500 personas. Pues igual, aunque sean a 2 o a una persona, pero ya es una persona que se va a quedar o que dice, joder, me ha gustado el vídeo. Igual le doy like y después me lo acaba recomendando. Sí. Entonces, generar ese tráfico para generar una posible audiencia futura Exacto. es Incluso muy importante. Tenemos un podcast en el que el tema de época medieval, de por qué no viviríamos en la época medieval. ¿Cómo se vio esa persona? O sea, tenemos, para que contexto rápido si no habéis visto ese vídeo. Hablamos nosotros de la época medieval y una persona que no conocemos se vio todo el episodio y punto por punto nos dijo que todo estaba mal, básicamente. Sí. La base de todo. La base de todo era que todo estaba mal, pero se vio todo el vídeo. Ahí está. O sea, se vio todo el vídeo y nos dijo, esto no es verdad porque no sé qué, esto es un mito, esto es data de, no es en España, es en no sé dónde, cosas así. Pero claro, para hacer ese paso tuvo que verse todo el vídeo. Y pausarlo No, y, y prestar o sea, mucha atención sí, para sí. ponerla, irlo haciendo el comentario. Y hay que decir que sí que es cierto que empezaba el comentario y era como, ostras, hate. Pero luego al final era una crítica constructiva de decir, oye, tener cuidado al hablar de estas cosas y buscarlas bien, porque son mitos y no está bien que desinforméis,
Pero seguir, que he visto que tenéis más podcasts y estaba guay como lo hacéis y demás. Y fue como, Sí, se acepta. Si rebuscas dentro del hate que ha caído, hay algún comentario que es constructivo. Sí. Hay uno de que... 100.000 comentarios Sí, que tenemos. Hubo Eso uno, es- hubo uno que no recuerdo bien qué decía, pero también era por el estilo de informaos un poco mejor de esto, pero que se nota que podéis mejorar, pero que lo podéis hacer bien. Es verdad, me acuerdo de ese No comentario. recuerdo ¿Es ni de las lo- mafias? Puede No lo sé. ser- Me suena, no sé por qué. No sé, No en sé por alguno. qué. Creo que no- es más antiguo el comentario ese. Es que la referencia que tengo yo siempre cuando empiezo un proyecto o algo es como un coche que se va dando bandazos en una carretera por todos lados. ¿Sabes? En plan, que se van dando golpes con el guardamiedos hasta... Quita. ¿Quita? Quita Bueno, miedos. ¿se llama quita? O bueno, también los puede guardar, Sí. pero... Es que no Guardamiedos no se llama. Es el es- guardabarros. La referencia que tengo es un coche que está en la carretera y se va dando golpes por el quitamiedos hasta que consigue ponerse recto y empieza a acelerar. Sí, Sí. ¿Sabes? Se va enderezando hasta que Es encuentra el como que- camino que seguir. Es como un laberinto. Sí, sí. Camino es que hay que encontrar. Cuando empieces cualquier cosa, y más con esto, te vas a dar 1001 golpes, pero eso para ser para siempre, de contenido que dices, este ha funcionado, este no. Voy a mirar por qué eso ha funcionado. En plan, porque esta gente se ha quedado 5 minutos en este vídeo. ¿Qué tiene este vídeo? ¿Sabes? Exacto. Hacerse muchas preguntas. Sí, nos sigue faltando a nosotros esa parte de Analítica. SEO, Sí. de analítica, de Mm. decir por qué ha funcionado este, que bueno, ya lo hemos ido integrando, aunque no nos hayamos puesto como tal a mirarlo. Bueno, pero- yo he de decir que los vídeos, sobre todo ahora que he tenido más tiempo para pararme a hacerlos, por ejemplo, el vídeo de las mafias creo que ha funcionado muy bien porque le metí mucha parte de SEO, me estuve mirando etiquetas, que esto es más parte analítica de YouTube y demás, pero estuve haciendo toda esa parte y creo que tanto el vídeo como el podcast han funcionado en parte, además que la portada era muy llamativa y tal, por el tema de las etiquetas y demás, porque ha habido mucha recomendación de YouTube. Mm. Sí, 100%. Es eso, es complejo. Pero también el hecho de, por ejemplo, nosotros no hemos invitado a nadie aún aquí. Eso es una baza que tendríamos que disparar. Pero también es cierto que siempre hemos dicho que tampoco queremos ser el típico podcast de Claro. una persona con un invitado. Es que hay. Creo que conozco algún podcast que no tenga ningún invitado y lo escucho por la persona, pero el resto de podcasts es gente que trae invitados. O sea, y la cosa es que al traer a ese invitado suele ser más o menos conocido y también lo que traes es a su audiencia. Sí, el problema de esos podcasts es que tú no quieres escuchar al entrevistador, quieres escuchar al entrevistado. Mm. Entonces, la parte que a mí me gustaría es que, lo que dices tú, si yo traigo un invitado, porque realmente me hace ilusión que me escuchen, porque quiero tener una conversación, no le quiero hacer una entrevista. En plan, no quiero que Claro. sea pregunta-respuesta. Quiero ser una conversación fluida como la voy a tener con vosotros. Claro, eso influye mucho. En plan, porque nosotros a lo mejor hubiésemos crecido más si solo hubiésemos traído invitados. 100%. Sí, o sea, si hubiésemos cambiado mucho la estrategia que hemos utilizado, hubiésemos crecido muchísimo más. Sí, Pero eso es- seguro. Y lo hemos tenido claro desde hace Sí, muchos sí, meses. sí. Porque es una cosa que hemos comentado un montón de veces también. También te digo, organizar una vez a la semana para traer un invitado. Bueno, pero igual no hubiese sido una vez a la semana, hubiese sido una vez al mes o... O da a lo igual. mejor no pudiésemos haber condensado en una semana se graban 3 podcasts, pero es que son 3 semanas distintas. Y puedes intercalar uno con invitado, uno no, y tienes 2 meses. Sí, es complejo. También el hecho, lo que hemos comentado antes de no solo subir el podcast. Es decir, todo lo externo que está interno en YouTube, todo el tema de shorts, TikToks y Reels, es el main para que el podcast sea más o menos. Para la gente, no que sea conocido, sino la gente no entre al podcast. Eso ya sería la hostia. Sino para que vean el podcast y dicen, son estos, ¿sabes? Son los homies. Ojo, cuidado que si pones de homies, la cuarta referencia, o sea, la cuarta búsqueda somos nosotros. Sí, y si buscas The Homies en el hashtag de TikTok, que esto fue una cosa que os dije que estaría súper bien hacerla y la hicimos, ya tiene 2 millones de views. Ese hashtag. Es que tenemos varios. Al principio no teníamos ninguno, pero ahora sí tenemos varios con algún viral. O sea, si juntamos ya solo 2, el último que se nos ha pegado esta semana con medio millón y el de la teoría del sofá, Oh, ya la tenemos teoría del sofá, 1.200.000. Y no quiero decir quién es el protagonista de esos clips, pero... Pero, o sea, piensa que te han visto la cara. Bueno, no sé si salimos los tres. No, yo no salgo en ese clip hablando. En ¿Sale? plan, se recortó. Pero piensa que nos ha visto la cara mínimo 1 millón de personas. No, tiene 600.000. Entre Más, los dos. Entre los dos. Ah, entre los dos, A ver, sí. se habrá repetido gente, pero... Pero es que yo sí creo que ese Es clip... que es una locura, ¿eh? Si lo asemejas en plan, personas en un Ya, estadio. ya, Es que es no una es ni un locura. estadio. Son No sé 12, cuántos son. 12 Es una locura. estadios, tío. Pero es que yo creo que ese clip lo cogemos ahora, lo reeditamos bien y yo creo que seguiría funcionando. Sí. Sí, Porque es eso, es buscar también... es un contenido temporal. Sí, sí, Exacto. son... El contenido temporal es el que más nos ha funcionado, por así decirlo. Sí, tal cual. Y el de. También te digo, el de preguntas absurdas.
Cuando, por ejemplo, preguntas absurdas. No es absurdo, pero lo del fuego, aire y agua. Sí, en era. plan, ¿qué Sí, elemento Yo sería? ya fue algo que dije sabiendo que era un tema que se suele comentar. Y es verdad que esto del contenido temporal, una de las cosas que tenemos que mejorar o introducir es introducirlo en los capítulos de alguna forma para poder generar ese contenido. Sí, sí, sí. O sea, no, igual no ir a buscarlo, pero saber un poco de qué hablar para generar un poco el clip. Que eso lo hacen. Usan esa técnica muchos podcasts de solo sacar clips. sí, Y sí, te queda un podcast interesante si lo escuchas en TikTok. sí. Porque si Es no, luego eso. es pregunta-respuesta, que es lo que no me gustaría. Es que hay muchos podcasts que solo son interesantes en TikToks o por clips. Exacto. Porque después te comes el vídeo entero y dices, esto no es O sea, aguantable. igualmente es súper lícito y es una forma en la que han enfocado, quien haya querido enfocar el podcast de esta forma, pues es súper O sea, a nivel lícito, estratégico está Está súper bien, muy porque vas a bien. hacer un interlinking de la hostia. pero tenemos objetivos diferentes Sí, nosotros. Pero también te digo que hay otros que dices, o sea, por ejemplo, el de Mario y el otro, el de ¿Quieres ser mi amigo? El podcast. Ah, sí. Sí. Ese, me vi los clips y dije, esto es imposible que el vídeo entero sea así. ¿Y sí? ¿Vale? Es igual. O sea, es entero, es buenísimo ese podcast. Y nunca trae a nadie, es la química de los dos personajes, de la comedia que hacen y de las anécdotas, videócdotas que cuentan, ¿sabes? Pero también te digo que ese podcast no me acabo de creer que sea todo tan natural. Es igual, te lo No, prometo. no. Digo que no me creo que cuentes las anécdotas tan naturales porque hay reacciones que digo, esto lo han tenido que hablar antes para decir, vale, pues lo vamos a explicar así. Porque no se traban, explican todo súper bien, no se equivocan al decir nada, no se... O sea, no se- Gente que ha hecho el curso del Sí, hombre sí. ese. No, O sea, la cosa está en que vamos. empiezan a explicar una historia y la acaban de explicar y luego el otro reacciona. No es como, estamos nosotros hablando, ahora salta cualquier cosa, nos perdemos y la acabamos en 2 minutos la historia. Pues te lo prometo, es una. Yo creo que es la química. O sea, quiero recalcar algo de la química. Esas dos personas juntas, a lo mejor para hacer una empresa no. Igualmente que el podcast ya sea una empresa Bueno, para tienen ellos. invitados, ahora que lo estoy pensando. Han traído alguno, por ejemplo, al Mario Casas. Al no. Mario Casas. Pero, ¿sabes por qué lo trajeron? Porque no estaba el Mario. No, el otro. Ay, El Dane. porque O tenía sea, el se hijo, supone ¿no? que eran los tres, pero dice el Mario. Bueno, al principio el PC dice: Dane no ha querido venir porque dice, leo textualmente, mi mujer va a dar. va a parir. Mi mujer va a dar a luz, no puedo ir. No puedo. Dice, bueno, no ha querido venir, así que empezamos el episodio. Pero eso está muy bien porque es algo que te sirve como gancho para empezar el podcast, para empezar el episodio, que ya viene premeditado seguramente, y es algo que nosotros no hacemos, que es empezar y ¿quién empieza el podcast? Y de ahí empezamos a hablar. A lo mejor el episodio sí, pero nosotros no grabamos el episodio sabiendo lo que va a ser al principio, que es el gancho. Sí. Y en cambio a lo mejor ellos preparan los ganchos. Preparan lo que tengo. La organización que tienen ellos, por lo que he escuchado, es que ellos tienen los puntos. Es decir, yo voy a contar una cosa. A lo mejor no dicen, voy a contar la anécdota de cómo me robaron en Madrid el sábado pasado. Dice, voy a contar una cosa yo. De no sé qué. O sea, Sí, no de hace- cuando estuve en Madrid. de cuando estuve en Madrid y no dicen nada. Y después, pues yo después voy a contar el parecido que tiene no sé quién con Ariana Sí, Grande, pero ¿sabes? yo creo que la parte buena de eso es que sí que lleva una preparación de que esa persona en su casa se prepara bien como el guión que va a seguir para explicar realmente bien. Que luego es una que luego es una conversación, pero tiene el mapa mental de empieza aquí y acaba aquí la anécdota. Sí, o sea, también es que el principal, el Mario, el que gestiona más el proyecto, lleva muchísimos años Ya, en redes. también. Entonces, el storytelling ya lo tiene más desarrollado. Era actor, Es actor, sí. por eso que eso también influirá bastante. Sí, igual influye, sí. Sí, igual tiene algo que ver. Un sí, poco, bastante. un pelín. Pues sí, ya hay otros, por ejemplo, lo repito 1000 veces, en Nadie Sabe Nada, pero es que eso es radio. Pero es radio y es el número 1 en podcast. Yo he de decir que nunca he escuchado. Yo sí, pero en la radio, en el coche. Yo Hostias. nunca lo he Yo escuchado. lo escucho cada sábado. O sea, es lo que lo recalco, la química que tienen los dos. O sea, es que lo montan con otro y no hubiese sido casi nada. Pero también es lo que hablamos, es la experiencia, porque ¿cuántos años no llevan haciendo show? Con 2 años de radio. ¿Cuántos años juntos? Y Produciendo cosas. Por eso. Es loquillo. O sea, gente se conoce más que su familia. No, a ello. han pasado más tiempo que familiares cercanos, ¿eh? Seguro. Segurísimo. Y también te digo que el equipo que tienen detrás. También. Pero igualmente, para llegar a ese equipo tiene que haber algo. Sí. Sí, tiene que generar dinero. Por ejemplo, podemos hablar una cosa, y es que estamos buscando un becario, que le podemos ¿Sí? convalidar las prácticas si quiere. Sí, no le vamos a pagar nada. Sí, Podemos convalidarle las prácticas. claro que No, sí. Bueno, sí. No, no, y el otro. Bueno, claro si que sí. decidimos montar una empresa, Bueno, y Ese- si una no, SL.
Sí, no, en negro, extracurriculares. Prácticas en negro, yo me jodería. No, ni de- extracurriculares. Vale. Nosotros firmamos el convenio. Hombre, que sea legal ya. Si alguien tiene ganas de verdad de venir a hacer unas prácticas, sí. Aprenderían mucho. Y Sí. una pregunta Sí, que os pero- quiero hacer. ¿Cómo veis el podcast dentro de un año? No digas dentro de uno. Di dentro de más. O- Voy a hacer 2 preguntas, dentro de un año y dentro de 5. Dentro de un año. Si sigue existiendo, que a lo mejor puede No, pasar que... Confiemos que sí. Mm. A ver, también es verdad que la vida cambia mucho, pero Claro. dentro de un año, logísticamente, creo que hemos llegado a un punto en que es difícil mejorar sin conllevar una inversión muy grande detrás. Logísticamente, Lo estamos procesando muy bien, los últimos. sí. Pero me vengo a referir. Equipo Sí. que vas a poner ya de iluminación. Una bola, Bueno, en una bola de miniatura. disco. Podríamos incorporar decoración, la verdad. Sí. Sí, pero eso ya conlleva hacerlo en... Bueno, conlleva cosas. Conlleva Bueno, cosas sí. detrás que son... que requieren una inversión más grande o que requieren más compromiso del que tenemos ahora. Entonces, tema logístico lo veo bastante igual por lo que hace a eso, al setup. Me gustaría mucho, dentro de un año, tener a... Igual no siempre, pero a alguien contratado. Hostia, va fuerte. Hostia, este va, pibe, dice- Dentro de un año. Eso es una Va inversión. fuertísimo, ¿eh? Pero no igual siempre. Sino, yo qué sé, un editor. A ver, sería una ayuda. Sería Un más editor, pero que te edite igual un vídeo al mes, solo que te lo edite bien. Uy, no. el de la entrevista. Por ejemplo. Bueno, se podría empezar por ahí. Sí, Sí. Para pagar tanto, digo. sí. Sí, poco a poco. Entonces, no sé, algo así, tener a alguien que nos ayude a quitarnos carga de trabajo, porque ya el momento en que comenzaremos a mejorar más nosotros es cuando no tengamos que tener tanto de trabajo detrás, sino sea, por ejemplo, más dedicación a Al contenido la que se va. preparación Sí, del exacto. contenido que al editarlo, que es a lo que le invertimos el 70% del tiempo. A mí algo que me gustaría de cara a un año, y es algo que comenté no hace mucho, es que a lo mejor a nosotros nos cuesta el encontrar la correlación o a lo mejor no estamos igual conectados. Es decir, tú tienes intereses por X cosas o tienes un algoritmo que te recomienda X información, yo otra y tú otra. Hay que Entonces, encontrar la conexión entre los tres. en plan, hablando por ejemplo con Marga, es como, oye, pues podíais hablar de esto y es como, hostia, bombillita, es un tema que nos interesa a los tres. Pues toda la parte esa creativa o de, ostras, pues podéis hablar, pues todo este de preparar a lo mejor guiones o preparar los temas que podemos hablar o cosas de estas, creo que también sería una muy buena parte de ayuda y que en un año me gustaría, ya fuera que una persona nos ayudara o que nosotros lo tuviéramos tan curado que lo pudiésemos hacer nosotros mismos. Sí. Porque ahora es como temas muy generales que muchas veces no sabemos por dónde abordar, que poco a poco con la experiencia, pues Sí. sí que ahora mismo ya vamos encaminándonos un poquito mejor con los flujos y con los PowerPoints, pero sí que es cierto que hay temas que a lo mejor yo no tengo absolutamente ni idea y que a lo mejor una persona me diría, oye, pues a lo mejor no tienes ni idea, pero puedes enfocarlo por aquí. Y en ese momento no caigo, ni ninguno de los tres tampoco. Por ejemplo, el de los live actions. Yo creo que nos salió muy, o sea, muy natural por el hecho de que a lo mejor, o sea, habíamos visto live actions. Iba a decir a lo mejor, ¿no? Habíamos Sí. visto, ¿sabes? Un podcast que sale por aquí. Justo. Sí, sí. Y pues yo creo que también es un punto de mejora. El hecho de encontrar más temas que sean trending ahora y que nos interesan los tres. O sea, es como llegar a esa conexión de los 3 puntos y para que todo el mundo se sienta, en plan, para a lo mejor que yo, por ejemplo, que tú, o sea, que yo hable, que tú hables, que yo hable y que se nos note con el mismo conocimiento a los tres. Y algo que me gustaría también es el tener la capacidad de poder hacer podcast que salgan en tiempo. Es decir, hablar de un tema trending que está hoy y no tener que esperarte una semana o dos a ver el episodio. En plan, tener la capacidad, tanto logística como a nivel de edición, como a nivel de organización, de poder llevar temas en real time. Jodido, ¿eh? Pero, O sea, o sí. sea, estaría muy bien. De eso quiero hablar con vosotros. Oh, en mi shit. PowerPoint. Oh, shit. Yo estaba pensando más, ese que es más fumada y que ese es más complejo. Empieza por S. Bueno, empieza por E. Escalar el Everest. Pues empieza por S, justamente. No, iba Ah, a vale. decir, iba a decir mejorar el decorado.
Ah, vale. No, no tiene Creo nada que ver. el decorado puede hacer mucho visualmente para que alguien se quede en un podcast o no. Pero sí que es cierto que puede No, a hacer lo mucho. mejor, no es lo main. Ya sé que no es No, lo no, main. no, me refiero que en el espacio en el que estamos ahora mismo, añadir decoración es un poco Mirar, jodidillo. mirar de cómo lo podríamos hacer Yo tengo una idea de cómo se podría hacer. Ya os la comentaré. para. Martillo. Mi pana va a tirar esto abajo y lo va a reconstruir. Saca un plano. Pero el tema de, pues, poner un sofá y una butaca. Por ejemplo, poner un sofá y una butaca. Ya, pero a eso me refiero. Que A no un tenemos el espacio. Pero eso es a lo que me refería yo también. Que ya requiere una inversión más. Porque ya no es, por ejemplo, aquí. Ya es en otro lado. O no, aquí y mirar de modificar las partes. Pero eso está un poco difícil. Todo es, todo es hablarle. hablarlo. Y yo creo que eso para hacerlo más profesional. O sea, ¿Sabes? sí, Porque estaría esto, muy bien. ya sé, si la gente viene a esto y se ve profesional, en lo que cabe. Cuando, por Pero se ejemplo, ve. cuando Tony y yo vamos a grabar y dice, ¿viene a la tele? Hostia, es Es verdad. gracioso. Fuimos a grabar el otro Ayer- día y estábamos grabando y se escuchaba todo el rato de fondo. ¿Está viniendo la tele? ¿Está grabando la tele? Y éramos nosotros. Pues yo creo que el tema de decoración se podría mejorar. A lo mejor. Sí, en un año yo creo que sí. Tampoco hacer una inversión enorme. No pero de poner algunas cosas para que se viera. Sí, Yo creo que Chitron. con 5 céntimos cada uno. No, pero por ejemplo, podríamos poner una persiana negra. O apoyar alguna luz también. O... No, yo creo que más. El fondo, cambiarlo, poner un sofá y una butaca y poner algo más. Pero esto ya se habla en privado, que no Sí. quiero desvelar secretos. Que no se desvelen secretos de Sí, estado. ¿Y en exacto. 5? ¿O en 4 años para hacer los 5? En 4 años. Pusimos nuestras metas en 4 años. Pusimos el manifesting de 5 años, ¿sí? Sí, pueden ir a verlo. Yo seguramente lo habré cambiado porque no recuerdo qué dije. Yo tampoco tengo ni idea. Pero, bueno, sí, dije en tema de 100.000 views o algo así. Bueno, yo, por lo que hace al podcast en general, y esto ya lo hemos hablado en otro podcast, creo, Vender mis acciones del No. podcast. que el podcast se mantenga a sí mismo. Hombre, estaría Sí. muy bien. Que nosotros no. Lo que he dicho antes, que vengamos aquí a grabar, que nos estemos más en el proceso. Que matemos. es lo Que, que que pasa. matemos. Que estemos más nosotros en el proceso creativo y después que sea llegar aquí, sentarte, grabar y saber que el podcast, si te genera ganancias, con esas ganancias vas a pagar el editor, vas a pagar al que te va a subir los vídeos, Que no al que te te va a cueste hacer la dinero. estrategia. Sí, no, y ya no Que- solo que te cueste dinero, sino que es la tranquilidad de tú vienes, grabas y te vas. Y sabes que el podcast va a salir el domingo, va a salir de puta madre editado muchísimo mejor de lo que tú podrías y se va a posicionar porque sabes que tienes los clips y todo. Tengo una orquesta. O sea, no sé cuál es bien vuestra visión, yo creo que es más o menos como la misma. Yo prefiero ganar. Es que 10 euros. me da prefiero igual. prefiero O sea, ganar no ganar directamente. o 50 euros y el resto invertir, o esos 50 mismo también invertir. Prefiero no ganar y reinvertirlo todo, pero que siga generando. Es que os he de decir una cosa y es que con un podcast que realmente funciona, no ganas solo con la monetización de YouTube. Es decir, si tú todo ese dinero lo reinviertes en un editor, lo reinviertes en alguien que te lleve el canal, tu exposición y tu marca personal te da dinero. Y no viene de YouTube, viene aparte. Entonces, aunque no ganes dinero de ahí porque se lo pagues al editor, porque se lo merece, porque se lo está currando, ya te va a beneficiar por otro lado. Es el hecho de despreocuparte de todo va a salir bien y yo vengo, grabo y que me traigan en coche aquí. Sí. Pues sí, yo creo que también tengo el mismo enfoque. Sí. Sí. Pues yo creo que para finalizar este especial de un año, podríamos decir cuál es nuestro episodio favorito. Uf, yo he de Hostia, antes tenía muchos, ahora. Uy, eso es que no te están gustando mucho los últimos. Yo he de decir que, no sé si decir que es mi favorito, pero uno que me ha parecido muy entretenido, encima me ha tocado editar, es el último que hicimos del ¿qué prefieres? O sea, me gustó verlo. ¿El qué prefieres? Yo creo que también podría entrar. ¿El qué prefieres? ¿El live action? Y me voy a quedar ahí. El qué prefieres fue interesante. ¿Ves? Ese fue un punto de los tales. Bueno, todo el mundo coincide en eso. Sí, pero también el que hicimos del póker. O sea, a nivel personal hablo, El ¿eh? del póker también Sí, fue a por mí ahí. el póker me gustó bastante porque fue muy diferente a lo que estábamos acostumbrados O sea, también. fue muy entretenido para nosotros. Es decir, para el público Sí. no lo sé. Y si se hace una V2, sé que se puede hacer mucho más Sí, visual sí, para sí. el público. Pero a nivel nosotros, que era algo totalmente distinto que sentarte y hablar, aquí tal cual era hablar, pero estar jugando. Y estar soltando a lo mejor datas del póker o simplemente que había tenido suerte porque me había tocado X carta. Era algo muy dinámico que no estamos acostumbrados. Sí, a mí el del póker me gustó, el de la Edad Media me gustó también y el de la mitología, porque fueron de los primeros que nos comenzamos a preparar un poco. Yo he de decir que el de la mitología no tenía voz, así que se lo voy a poner. Sí. Muy es gracioso verdad. eso. Pero el de la Edad Media, por ejemplo, a pesar de que todo estaba mal, me gustó porque
también era un tema que yo me preparé un poco porque también era un tema que me gustaba, entonces lo disfruté haciéndolo y preparándolo. Entonces me gustó también. Y así algún old no sabría cuál decir en verdad. Porque es que claro, 50 y... No me acuerdo de... ¿Un no te episodio puedo con decir este? 10, yo, ahora No, mismo. No, ni no, yo. ni yo tampoco. Pero es que la parte buena es que hemos dicho, ¿cómo lo veis en 5 años? Es que en 5 años son más de 250 episodios. Solo episodios de podcast. O sea, es una locura. Friends. Y espérate que la logística no mejore y subamos más de uno a la semana. O clips. Es que solo con clips ya... Si tenemos ya 300 y pico Vídeos. en YouTube. Así que nada, nos vamos a despedir ya. Esperemos que este episodio, que no ha sido sobre... O sea, no ha sido una charla, no ha sido... Bueno, sí, es una Es charla una charla, sobre- sí. Es una charla, consejos para Sí, si charla alguien- consejo. O sea, más que consejos. O sea, sí que es cierto que hemos dado consejos. Pero es más por si a algún curioso le apetece saber qué llevamos haciendo un año. Las entrañas del podcast. Sí, el insight del podcast. Espero que el próximo insight del podcast sea en plan vídeo de youtuber, como enseñando la casa. Buah, tener un estudio, ¿sabes? Estudio tour. Pues aquí Sería guapísimo. están los editores. Estaría muy Y guay. lo tenemos en un sótano. Lo tenemos en una esquina ahí. Somos nosotros los editores. Pero sí, nos despedimos y despedimos. nos vemos el domingo que viene. En el episodio 104 nos vemos. El 3500. Nos vemos el domingo que viene, como cada semana. Así Sí. que os esperamos. Venga, ya lo ha dicho el TT. Os esperamos allí. Agur. Adiós. Chao.